Libre Les Queremos, estamos con Ángel Panduro, yo soy José Schulman, programa de la Coordinadora Americana, y bueno, estamos con un compañero, Jorge Elbaum, él es un estudioso de las relaciones internacionales, de los problemas entre los pueblos y particularmente también de la historia del conflicto entre el pueblo palestino y el Estado de Israel, ¿no? Así que, bueno, bienvenido Jorge, siempre, bueno, otra vez, de nuevo. Y hoy, bueno, como que queríamos preguntarte sobre el impacto del genocidio del pueblo palestino eh, en la arena internacional. Bueno, hoy en la ONU el tema es muy presente, bueno, la potencia que permitió el inicio de toda esta historia, Inglaterra reconoce al Estado palestino, Francia, Australia, pero el genocidio sigue, ¿no? Y bueno, también queremos pensar, sé que debe ser uno de los pocos en la Argentina que conoce la sociedad israelí, y bueno, yo creo que también tenemos que pensarnos nosotros, ¿no? Porque el gobierno de Milei se va colocando en el pequeño y repudiable grupo de gobiernos que apoyan el genocidio, muy pequeño cada vez, ¿no? Casi de élite, ¿no? Así que bueno, te escuchamos por donde Bueno, en quieras principio, entrar. muchísimas gracias por recibirme para pensar junto con compañeros un tema tan delicado sí, triste en términos del Ujú, dolor y el sufrimiento que está produciendo, ¿no? Eh, el primer término es que esto tiene un origen, como bien vos decías, vinculado a la partición de Palestina. ujú, Palestinos vienen sufriendo no desde ahora, sino desde hace más de un siglo, porque fueron muy oprimidos en el marco del Imperio Otomano, ujú. por un lado, luego eh, por el protectorado británico a partir de la Primera Guerra Mundial. En tercer término, que lamentablemente no se lo nombra o se lo invisibiliza, Gaza fue ocupada por Egipto en 1947 hasta 1967 y lo que se llama Cisjordania, que sería Judea y Samaria, digamos, fue ocupada por Jordania también entre el 47 y el 67. Es decir, que el pueblo palestino sufrió ocupaciones sistemáticas, y luego desde el 67, por supuesto, Israel teniendo a Gaza a veces como en situación de ocupación y otras veces en situación de sitio, ¿no? Sitiada durante décadas, ¿no? Entonces, ese es el tema de fondo que se invisibiliza, me parece, que es lo que las Naciones Unidas intentaron en el marco de la Resolución 181 de 1947 de establecer como dos estados. Ahí, por supuesto, hay muchas discusiones respecto, uno puede decir, bueno, las Naciones Unidas, tanto la Unión Soviética en aquel momento como Estados Unidos, como el propio Argentina, votaron a favor de la partición. La verdad es que la inmensa mayoría votó a favor, tampoco había tantos países, hoy hay 194, en aquel momento no había más de 40, pero esa fue una resolución. Esa resolución no se cumplió. Y la realidad es que yo soy muy riguroso históricamente, ¿no? No se cumplió porque hay que explicar una cosa vinculada a la Segunda Guerra Mundial que es muy importante. Como esa tierra estaba ocupada por británicos, los árabes que estaban en esa zona tenían una lógica, una orientación anti-británica y estuvieron durante la Segunda Guerra Mundial apoyando a los alemanes.
Tanto es así que el líder en aquel momento del mundo árabe de la zona, que era el mufti de Jerusalén, residía en Berlín. Y es conocido los encuentros y las fotos y el pedido del mufti de que Hitler no permita eh, el envío de judíos hacia lo que era el protectorado de Palestina. Esa realidad llevó a que, también muy invisibilizado y silenciado, de que la Unión Soviética, Checoslovaquia y Hungría, sobre todo, eh, avalaran el enfrentamiento de 1948, luego que Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak eh, eh, declararan la guerra el 14 de mayo del 48, y tanto es así que la Unión Soviética, eh, Checoslovaquia y Hungría, sobre todo países de lo que llamábamos en aquel momento el socialismo real, apoyaron a Israel fuertemente en la guerra de 1948, no solamente con armas, hay algunas armas muy conocidas hasta el día de hoy, que eran checoslovacas, como la subametralladora Uzi, que luego siguió haciéndose en Israel. Pero la mayoría de las armas que tuvo Israel en ese momento y oficiales este, checos y húngaros que viajaron, porque todavía era un coletazo de la Segunda Guerra Mundial y los árabes, por oposición a los británicos, habían estado del lado de la Alemania nazi. Entonces, ese proceso que va entre el 47 y el 49, que produjo la Nakba, o catástrofe, es el desplazamiento forzado y el asesinato también de comunas, aldeas palestinas en la época, estuvo enmarcado todavía en un coletazo de la Segunda Guerra Mundial. Tanto es así que los primeros 10 años más o menos de la existencia de Israel tuvieron mucho aporte y mucho apoyo por parte de la Unión Soviética hasta 1956, cuando se rompe esos acuerdos. Recordemos que la izquierda marxista estuvo en el gobierno en Israel en un frente, digamos, junto con el laborismo, la socialdemocracia, etcétera. Eh, y se rompe en el 56 cuando Israel se pone del lado de el Reino Unido y Francia en la guerra por el Canal de Suez, Claro, los luego anales, que Nasser claro, toma el poder contra los hermanos musulmanes en Egipto en 1954, 53-54. Nasser se vincula a la Unión Soviética, se vincula al panarabismo, y ese nacionalismo lleva a la oposición de los imperios degradados de Francia y, e Inglaterra, y decide, obviamente, como corresponde a un nacionalista laico como Nasser, tomar control de, el canal de Suez, ¿no? Em, la realidad es que ese es el origen geopolítico eh, que podría haber sido posteriormente saldado por Israel al haber entregado inmediatamente las tierras en 1967, cuando las toma a Egipto y a Jordania. No lo hizo, y lo que estamos viendo desde ese momento, desde la Guerra de los 6 Días hasta acá, es una continuidad de una ocupación neocolonial por parte de Israel de tierras que no le corresponden, desde ningún punto de vista. Desde derecho internacional, por la resolución 181, y desde un punto de vista también político, porque tranquilamente se podría haber constituido un país laico único sin eh, una especificidad identitaria o religiosa que albergara a los distintos pueblos de la zona viviendo en paz con derechos políticos y civiles igualitarios. No lo hizo, y ese fue
el origen, si se quiere, el segundo origen, ¿no? El primero es la partición, ¿no? El- pero también podemos decir que previo a la partición también está la Segunda Guerra Mundial y el hecho que hayan llegado casi medio millón de judíos luego de la Segunda Guerra, eh, hastiados, asqueados y muy golpeados luego del genocidio producido por el fascismo y la Alemania nazi, ¿no? Todo esto que estamos viviendo es un coletazo, insisto, de un tema clave que es la ausencia de un país Palestina. Obviamente después uno puede hacer análisis, me parece, respecto a eh, características de los distintos grupos palestinos, ¿no? Yo tengo mi posicionamiento, es público, así que no lo repito acá. Creo en posicionamientos ciudadanos, laicos, y que no mezclan la religión, y en ese sentido creo que la expresión más acabada de eso es la Autoridad Nacional Palestina, la OLP, Al-Fatah, y no así Hamás, que es un partido político religioso, digamos, ¿no? Que más allá de haber cambiado desde su nacimiento, es un origen vinculado a los hermanos musulmanes, y esa es la razón también por la cual Egipto todavía tiene un posicionamiento cómplice con Israel en la frontera con Gaza, ¿no? Eh, Recordemos que Gaza tiene frontera con Egipto, el sur, y el resto todo este, con lo que es la ocupación, Ahí ¿no? podría ser una Sí, noción por al supuesto. pie. Yo Sí, también estuve en Palestina y en Israel y coincido mucho con lo que decís sobre los diversos grupos. Lo que surge de examinar es que quien dinamitó el poder político de la autoridad palestina y permitió el crecimiento de Hamas fue justamente el Estado de Israel, ¿no? Bueno, recordemos que asesinaron al primer ministro israelí que firmó el acuerdo de paz de 1984, ¿no? El de Oslo. Y claro, eso es, porque al principio, ¿cómo es? Arafat, ¿no? El líder palestino tenía una popularidad absoluta en todo el territorio, ¿no? Y es sí, sí. bastante visible que como que Israel se auto tiró un tiro en los pies, porque el sector que estaba dispuesto a construir dos estados y a convivir era y es ese, ¿no? Todavía. Nada, un Sí, agregado. no, coincido totalmente. De hecho, peor aún, Netanyahu hace muy pocas semanas, un mes, una cosa así, reconoció que financió indirectamente con dinero a Hamas Claro. para asesinar a los líderes palestinos que estaban dentro de Gaza, ¿no? Eh, bueno, Hamas es el Al Qaeda de Israel. Está clarísimo. Al Qaeda lo inventó Estados Unidos Ujú. y jamás no lo inventó Israel, pero indudablemente ha sido responsable de su continuidad, porque el objetivo de la derecha israelí fue dividir a los palestinos, ¿no? Y bueno, y este resultado inicial. este, Yo reivindico las acciones de liberación de cualquier pueblo eh, contra la ocupación. Creo que tienen los pueblos derecho a enfrentarse a los ocupantes. Como dijo en algún momento un muchacho que se llamaba Vladimir Ilich, no creo que sea contra civiles ni con terrorismo. Eh, con lo cual, las acciones contra civiles producidas por Hamas, como las acciones contra civiles producidas por Israel, son claramente no solo condenables, sino equiparables a crímenes de lesa humanidad, a crímenes de guerra y, en el caso específico de lo que está haciendo Israel, a genocidio. Eh, Creo por supuesto, frente a tanta tragedia, uno como militante político, que es lo que soy, militante popular,
Creo lo que tenemos que hacer urgente es exigir, reclamar, denunciar el cese de inmediato del fuego. el- eh, pero la realidad es que cuando uno mira objetivamente la situación y el aval que produce Estados Unidos respecto a esta masacre, eh, ve con bastante escepticismo de que eso pueda suceder en el corto plazo. De todas formas, no hay que dejarse operar por el terrorismo mediático ni, ni real que se está produciendo, y hay que seguir insistiendo en que tiene que haber un país Palestina, ya sea conviviendo en paz al lado de otro o integrado en una única unidad nacional multicultural como lo es Bolivia. Ese sentimiento es el que crece en la juventud palestina, por lo que sé. O sea, hoy hay muchos más pensando en un único Estado democrático que en dos. Pero Sí, sí, que es imprescindible. Lo que pasa es que, claro, entre por lo... ahora ninguno de las dos es viable. No, no, lo grave de la situación es que uno está obnubilado por la matanza y que no puede sacar los ojos de tratar de que eso se suspenda inmediatamente, aunque su suspensión no va a garantizar la paz, y no va a garantizar los derechos legítimos este, de quienes se lo merecen. Entonces, hay que dividir lo urgente de lo estratégico, ¿no? Hoy estamos, lógicamente, anonadados por lo que sucede y estamos pendientes de lo urgente, de que tratar de que ni un chico más, ni una mujer más, ni un civil más sean asesinados, ¿no? Jorge, Sí, Jorge, permíteme una pequeña sí, por pregunta acá. supuesto. Sí. Cuál es la aceptación que tiene Hamás en el pueblo palestino? Cómo sería esa convivencia? Porque, bueno, Israel toma el atentado de Hamás bueno, y va y masacra y mata, invade y persigue un exterminio, ¿no? O sea, porque esto es lo que está sucediendo con el pueblo palestino. ¿Cuál sería la injerencia que tiene en la población palestina jamás? ¿Podrías más o menos recrearnos sobre ese tema? Sí, sí. No, no, tenía muchísima representatividad porque los hermanos musulmanes, y jamás como una expresión de eso, han trabajado históricamente mucho sobre el aspecto Social. social, Ujú. educativo, y Sí. con una mirada, si se quiere, muy ligada a lo comunitario del Islam. Eso Y es en condiciones cierto. de ausencia de Estado, porque el Estado de Israel Claro, no constituyéndose en resuelve. una especie de Estado, ¿no? Claro. La verdad que Nada, pero jamás... por eso digo, eso se Sí, facilita porque sí. prácticamente no hay Estado activo en Sí, los sí, territorios, ¿no? sí. Después, la realidad es que los organismos internacionales eh, han contribuido Ujú. del lado de Ramallah, digamos, del lado de Sí. Cisjordania, y también, por supuesto, Israel, a tratar de infiltrar al Fatah, a la OLP, perseguirlos, encerrarlos, etcétera. Probablemente, como bien dicen, y debe ser cierto, generando situaciones de corrupción que fueron Ujú. tomados por el integrismo, que es ascético, hay que decirlo también, ¿no? Como valor, ¿no? Que la tradición de los hermanos musulmanes es una tradición religiosa, integrista, fundamentalista, pero digamos, de mucho trabajo social. Ellos empezaron haciendo trabajo social, hasta que luego de años desarrollaron una milicia con apoyo, esto hay que decirlo, básicamente de la República Islámica de Irán, ¿no? En lo que se llamó posteriormente el eje de la resistencia, que era Hamas, la yihad en Gaza, Hezbollah en Bolivia, los hutíes en Yemen, y los alawitas en Siria, ¿no? Eso fue
durante los últimos 25 años más o menos los llamados ejes de la resistencia, ¿no? Que tenían, por supuesto, su sede prioritaria en Irán. Hoy, en un análisis, si se quiere, geopolítico o incluso estratégico militar, hay que decirlo, no se puede mentir, ese eje está quebrado. Está quebrado básicamente por el rol militar de Estados Unidos y de Israel conjunto y la complicidad enorme de los países árabes de la región, ¿no? Ujú. Pero efectivamente jamás tuvo una gran representación porque se constituyó en un partido-estado con niveles de trabajo social, educativo enormes, pero insisto, con una orientación teocrática. eh, en mi caso, considero que como la teocrática que hay en Israel, digamos, ¿no? De un Estado no laico, sino judío, no es beneficioso para ningún pensamiento progresista. Y volvamos a, a la pregunta, ¿cómo está hoy el mundo con el conflicto? Para decirlo así, tratando de ser ping-pong, aunque este tema Sí, sí, requiere... yo lo que creo es que hay, como bien vos decías, hay mucha hipocresía, ¿no? ¿no? Este, hay mucha hipocresía, hay una complicidad latente. Por un lado se hacen declaraciones, pero por el otro lado continúa brindándose un aval para la situación. También es verdad que las Naciones Unidas, hay que decirlo, también fueron cómplices de esto desde hace muchos años, ¿no? No es esto nuevo, porque en la medida que en 1947-48 no se consolidó la Ujú. partición real, debiera haber intervenido en ese momento y no intervino, permitiendo que Egipto invada Gaza y que Jordania invada Cisjordania, y después permitiendo en el 67, más allá de las declaraciones, la realidad es que el Consejo de Seguridad debió haber hecho algo, no lo hizo porque tiene Estados Unidos el derecho al veto y ha sido el máximo responsable de haber llegado a esta situación, ¿no? De hecho, hoy todos los países pueden condenar o pueden declarar el reconocimiento de Palestina, pero la realidad es que Estados Unidos en la ONU veta Sí, sí. esa situación La e semana incluso, volvió a vetar, o la semana pasada. claro, la semana pasada, sí. No, pero- Bueno, yo siempre digo que el gran responsable Ujú. último de toda esta situación es Estados Unidos. Si Estados Unidos no hubiese aceptado, avalado, o hubiese, por el contrario, exigido a los gobiernos de la zona, y específicamente a los israelíes, que se construyan los dos países, hubiese sucedido, sin duda. Lo que pasa es que, bueno, ahí hay Ujú. un interés de tener un control de la zona geopolítico, que también, digámoslo, ¿no? Porque si no, no se entiende, ¿no? Tiene como cierto aval también, lo ha tenido, de la Federación Rusa. Sí, sí. Todo el mundo sabe que Netanyahu y Putin lo han demostrado en los últimos años. Putin le ha pedido a Netanyahu que no le venda armas a Ucrania, no se la ha vendido. Israel le ha pedido, este, ha avalado que Putin tenga las dos bases militares en el norte de Siria, las sigue teniendo. Y aquellos que seguimos el tema, sabemos que los bombardeos que realiza Israel sobre Siria tienen el aval de Rusia. Son temas muy, muy, muy complicados, en el caso específicamente de Rusia, porque han sufrido las últimas 3 décadas eh, sublevaciones fundamentalistas islámicas, sobre todo en Chechenia, muchos de los cuales sobrevivientes terminaron recalando en Siria. Bueno, razón por la cual se abrieron Sí. esas bases A militares en veces el conviene Mediterráneo. recordar que nosotros hemos nacido, nos hemos criado, educado en el occidente cristiano, ¿no? Y cuando uno llega ahí, yo tuve muy pocos días, la sensación es, bueno, este es otro mundo, ¿no? Absolutamente otro mundo, en donde uno tiene que
pensar con otra cabeza y bueno. Sí, 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 el tema, está bien lo que decís, ¿no? El tema es, bueno, desde mi Claro. perspectiva, desde mi perspectiva progresista, de izquierda, etcétera, que hay, por supuesto, tanto en los países árabes como en Israel, sin duda. Vos y yo conocemos compañeros, incluso que son Ujú, diputados, ujú, como Ofer Kasif, dirigentes políticos como Efraín Davidi, el secretario de la lista Unidad OD, que es un islámico, ujú, eh, bueno, islámico, es un árabe de religión musulmana, que es el secretario general del Partido Comunista de Israel, etcétera. Digamos, también ahí hay otro tema, ¿no? Que la gente desconoce, que dentro de Israel, no en los territorios ocupados, dentro de Israel, de lo que la línea verde llamó Israel, ujú. ¿no? Lo Hay que 10 millones de había quedado para personas. Israel originalmente, Claro, bueno, la línea verde ahí hay también. 10 millones de personas, de las cuales Claro. 2 millones y media son musulmanas, árabes, Ujú, que votan en las elecciones, que tienen representantes, que son discriminados internamente en el marco de un apartheid bastante disimulado, pero que sí, son israelíes, y sobre tienen todo pasaporte en israelí. Tel Aviv, en la universidad, hay un núcleo de cultura progresista que es el que viene criticando el genocidio, bueno, diciendo Sí, cosas sí, que sí. nunca se dijeron, ¿no? Una Sí, hay última, y nos ciudades, quedan poquitos minutos. sí. ¿Alguna reflexión sobre, bueno, si no me equivoco, Buenos Aires es la tercera o cuarta ciudad del mundo con habitantes de origen judío? Eh, por un lado ha crecido mucho el movimiento de la asamblea, ¿no? De argentinos de origen judío, el El llamamiento, llamamiento, sí. pero por el Sí, otro, bueno, las instituciones tradicionales las veo férreamente alineadas, ¿no? sí, es como, digamos, hay una grieta, y por esa grieta es por donde entra la luz, decía Leonard Cohen, ¿no? Hay instituciones, todos los colectivos, si uno mira dentro del catolicismo, está el Opus Ujú, Dei y los curas en opción por los pobres, digamos, ujú, los armenios también. No hay colectivo que no esté atravesado por derecha e izquierda, aunque crean que se murieron las ideologías, están más vivitas que nunca y atraviesan. Bueno, y el llamamiento junto con el ICUF también ujú, expresan una tradición progresista, y que bueno, que da la batalla en inferioridad de condiciones mediáticas, ¿no? Con mucha dificultad, con mucha búsqueda de invisibilización, pero no importa, a nosotros no nos importa porque sabemos digamos, reivindicar una tradición específicamente vinculada a algunos valores, ujú. eh, que son los opositores, que están en la contracara de Netanyahu, de Milei, de Trump y de todo el fascismo, Sí, sí. bueno, hace honor a nuestros ancestros que han sido luchadores antifascistas y que reivindicaron la República Española, enfrentaron a los nazis y bueno, somos hijos de eso y, y esperemos y creemos que sí, porque hay muchos jóvenes que están en el llamamiento, que nuestros hijos y nuestros nietos también den una visión alternativa a lo de los centros neofascistas que expresa la DAIA y compañía, ¿no? Sí, yo creo que ese es el cambio histórico que hay. Israel ha perdido como la magia que le hacía como que tenía derecho a cualquier cosa. Y es muy notable el crecimiento de sentimientos de búsqueda de paz en la juventud judeo-norteamericana, que es enorme. Y bueno, ahí, ahí posiblemente uno puede poner la esperanza y la expectativa, ¿no? Como nos decía anoche Sí, y creo un que esta es una amigo, lucha. Sí. el embajador, bueno, la defensa de Palestina tiene que ver con la paz y con el humanismo y no se ata a ninguna otra cosa, ¿no? No, esto en principio es una lucha por la humanidad, por los derechos de todos los hombres y mujeres a vivir en paz y en un país que lo contenga. Y en ese sentido es urgente, vuelvo a insistir, ¿no? En terminar con esta masacre por un Ujú. lado, exigir que exista un país Palestina y sacar de todo esto una cosa
identitaria o religiosa. Esto es un tema Claro. político, y de hecho hay católicos que son sionistas, o evangelistas que son sionistas, y hay judíos antisionistas. Y bueno, eso no, es un tema político y no religioso. Muy bien. Jorge, permitime una inserción. Pareciera que el mundo está en manos de un loco que puede decir o hacer cualquier cosa. Puede poner portaaviones delante de Venezuela, puede asaltar el Capitolio. Parece que el mundo no tiene contención. Si bien en alguna época la ONU o organizaciones así internacionales garantizaban algún cierto acuerdo de paz, hoy pareciera que estamos en manos de nadie, ¿no? O de locos que son capaces de ir hacia adelante atropellando, como está sucediendo actualmente con la invasión de los tanques sobre la ciudad de Gaza y matando a doquier, hambreando y todas estas cosas. ¿Qué, qué perspectiva tenemos hacia futuro como, ya no como países, sino ya como el mundo, ¿no? O sea, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo ves la salida si la hay, ¿no? Sí, la salida dice en la puerta BRICS, es la única salida. Es muy Eh, difícil. y que bueno, hay que seguir laburando para ese horizonte, y sin duda que tanto la Federación Rusa como la República Popular China expresan desde mi punto de vista, uno por el lado de la soberanía, Rusia, y China por el lado de una orientación socialista, el futuro de la humanidad. Y yo soy optimista, más allá de estar viviendo esta situación horrible que estamos viviendo, estoy convencido bueno, siempre digo a mis alumnos lo siguiente: las revoluciones burguesas se iniciaron más o menos en el siglo XV, XIV, XV, y se consolidaron 2, 3 siglos después, a fines del siglo 1789, la primera triunfante, pero entre esos 2 siglos hubo 20, 50 derrotas. Si empezamos las revoluciones campesinas de Alemania, podemos hablar de 5 siglos casi. Bueno, estamos en ese viaje. Las revoluciones que vendrán tendrán como sus ejemplos iniciales, por supuesto, a la Revolución Rusa, a la Revolución Cubana y a otras que han fracasado, y a todos los intentos que incluso hemos hecho también en la Argentina, Sí. por construir sociedades mejores. Estamos en la prehistoria de lo humano, dijo alguien, y creo que sin duda marchamos hacia un mundo mejor, aunque tengamos estos malos tragos que estamos sufriendo. Bueno, Muy bien. tenemos esperanza y la palabra BRICS define un poco esto que estamos planteando, ¿no? O sea, hay siempre una salida y la salida será por ahí. ¿Será que los países vuelvan a conversar de igual a igual y tener intercambios que sean necesarios o que abastezcan las necesidades de cada uno de las naciones? Te Así es. agradecemos muchísimo, Jorge. No, por favor, Ángel, Abrazo. un fuerte